La palabra la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Verso 4, vamos a leer. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Señor, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, por todas las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Rogamos en esta hora, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo que todo lo sabe, tu Espíritu Santo que todo lo escudriña, que no hay lugar, Dios amado, escondido para ti. Lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros sea descubierto, desnudado ante tu presencia, Señor, para que tú en tu misericordia puedas ministrar nuestras vidas y de esa manera ser edificados. Yo sé que tú quieres lo mejor para la familia, lo mejor para el matrimonio, lo mejor para los hijos. Dios mío, ayúdanos en esta hora. Abra nuestra mente y nuestro corazón, que no solamente podamos entender tu palabra, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón, dando la fortaleza que solo tu Espíritu Santo puede darnos para no solo entender y guardarla en nuestro corazón, sino para ponerla por obra, Dios mío. Reprendemos todo poder de las tinieblas, reprendemos a todo espíritu contrario a tu espíritu que se oponga a la exposición de tu palabra, y nos sometemos a ti y nos encomendamos a ti. Nos ponemos en tus manos, porque no hay mejores manos que las tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento dando gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando con la ayuda del Señor y abordaremos el tema la felicidad en el hogar. Gloria a Dios. Hablar de la felicidad del hogar es una realidad constante en Dios. Tal vez hablar de la felicidad es como hablar de un mito, ¿verdad? Para muchos, en la sociedad en la que vivimos, a veces hay personas que inclusive han dicho, hasta yo lo he dicho, al mirar las noticias ya no quiero ver más. Tanta maldad, tanta injusticia, tanto caos, tanta violencia, tanta muerte, asesinatos por infidelidad, separaciones, divorcios, maltratos, hijos abandonados. O sea, uno dice, pero ¿de qué felicidad hablamos si la sociedad está como está? Recuerden que la célula básica de toda sociedad es la familia. Y recuerde siempre, antes de mirar los problemas de una sociedad y tratar de juzgar los problemas de una sociedad, analicemos un poco mejor orando al Señor y entendamos que el problema no está estrictamente en el conjunto de una sociedad, sino en su célula, que es la familia. Reparemos nuestras miradas en la familia. Por eso es importante que nosotros como iglesia, como cristianos, entendamos bien el plan, el propósito y el modelo que tiene para la familia. Sé que nosotros venimos a formar iglesias y venimos de en medio de esta sociedad, porque Dios nos saca de en medio de las tinieblas, nos traslada a su luz admirable, pero venimos con muchos conceptos respecto a la familia. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos va a enseñar a nosotros, repito, esas pautas, ese modelo trazado por Dios para esa familia. Hemos hablado en Génesis 1, Génesis 2 en su momento, cómo Dios creó todas las cosas, y Génesis 1 nos habla, que se repite 6 veces, que lo que Dios había creado era bueno y bueno en gran manera. Pero recuerden que había algo que no estaba bueno, y vio Dios que algo no estaba bueno. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea para él. Allí comienza el plan de Dios, o mejor dicho, allí comienza el desarrollo del plan de Dios para esa familia, formando un varón y una mujer y un varón, Adán y Eva. Los diferentes modelos de familia que usted lo puede encontrar al día de hoy, cuando busca usted un diccionario,
de habla hispana, del día, de estos años, de esos tiempos, usted va a encontrar diferentes modelos de familia. Y es lo que se habla en diferentes países, y se va hablando del modelo familiar, que no se puede hablar de ese modelo antiguo, sino que hay muchos modelos. Yo no voy a discutir de los modelos que hoy van saliendo y que van a seguir saliendo más. No voy a hablar de ello. Yo lo que tengo que hablar es del modelo de Dios. ¿Por qué tengo que hablar del modelo de Dios? Porque yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué quiero agradar a Dios? Porque Dios tuvo misericordia de mí y me rescató. Y como me rescató Dios, yo quiero agradar a Dios. Por gratitud, quiero agradar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Quiero agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el modelo que yo tenía, o la forma de vivir en la cual yo me encontraba, ha fracasado. Ha fracasado. Yo quiero ver el modelo de Dios. Cuando Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo, le hizo a su mujer, le hizo su ayuda idónea, y allí comienza ese plan. Pero en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, en el verso 17 hacia adelante, nos habla que Dios llamó al varón y a la mujer, y dice Dios, y los bendijo, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y sojuzgad la tierra, gobernarla. Es decir, Dios los llamó, escúchenme bien, para darles bendición. Y escuchen esto, y no a uno, sino a los dos. Los llamó Dios, a los dos. Los bendijo Dios, a los dos. Así que la bendición no va a línea hacia el varón estrictamente, ni a la mujer estrictamente, sino a los dos. Ese es el principio con el cual nace el matrimonio. Y el matrimonio también se origina para ello, para que la bendición y la felicidad sean para los dos. ¿Es correcto? Cuando una pareja se va a casar, siempre piensa el uno para el otro. ¿A que sí? Ay, Dios mío. Este es maravilloso, acordarse todo. Que si van a comer, si se manchó aquí con un poquito de helado, ¿qué hace? Coge un pañuelito, cariño, y le limpian. Ya pasan los años, ya la cosa cambia, ¿verdad? Mejor no digo, vamos por ahí. Nos centramos aquí a la Biblia. Óigame, pero quiero que entendamos que ese es el principio. Dios lo creó así, Dios formó así el matrimonio, para que estén unidos, para que se amen y para que la bendición de Dios sea con ellos. Ese es el plan de Dios. Aleluya. Y recuerden que le dijo Dios, y fructifiquen. ¿Qué implica eso? Tengan hijos. Ese es el plan de Dios, que hayan hijos, porque si hay hijos hay familia. Papá, mamá, hijos, eso es familia. Y si la familia está bendecida, óigame, si una familia está bendecida y los hijos van a tener su familia, también van a estar bendecidos, y los hijos tendrán su familia bendecido. Una familia bendecida, otra familia bendecida, otra familia bendecida. ¿Cómo será? Una sociedad bendecida. Así que queremos que la sociedad sea bendecida, queremos que la sociedad cambie, queremos que la sociedad tenga cosas buenas. Óigame, enfoquemos nuestra mirada en la familia. Ahí está el asunto. Y como dijo el Señor a los fariseos y a los que le escuchaban, le dijo el Señor, en el principio no era así. Es decir, la gente vive hoy a su forma, a su manera, pero el Señor contestó, en el principio no era así. Y nos dando a entender que nosotros estamos llamados a buscar el principio, como Jeremías llamó la senda antigua. ¿Cuántos alaban al Señor? Antiguos no porque sean viejos o porque estén en desuso, sino el término antiguo habla porque son sendas eternas, caminos eternos. La palabra de Dios es palabra eterna. Sirvió ayer, sirve hoy y sirve mañana. A su nombre gloria. Así que cuando Dios forma familia, Dios los llamó para bendecirlos. En este capítulo 127, 128 se nos habla acerca de las bendiciones de Dios para la familia. Y si hablamos de bendiciones, hablamos de felicidad. Porque yo creo que eso es lo que tiene que reinar dentro de la familia, amados hermanos, la felicidad. Yo no sé, pero el mundo encuentra sus felicidades y sus risas entre vicios, alcohol, mujeres y todo aquello que está lejos de lo que Dios ha hecho.
Nosotros no necesitamos ni alcohol para reírnos, ¿correcto? No necesitamos de droga para estar divertidos. A su nombre, gloria. En primer lugar, el gozo del Señor es nuestra. Dios da gozo. Cuando nosotros leemos aquí en estos salmos 127, 128, nos dice, bienaventurado es aquel que teme a Jehová. Me habla de un hombre bienaventurado. Gloria a Dios. El verso 4 del mismo 128 dice, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Me habla de un hombre bendecido. Aleluya. Hay bendiciones repartidas a la luz de las Escrituras. Bendiciones que van a nutrir nuestras familias dando felicidad. Yo quiero hablarles en esta hora de tres factores importantes en nuestra vida familiar, de la cual tenemos que poner mucha atención. Repito, la familia fue creada para ser feliz. Ese es el principal. Y en honor a la verdad dirá alguno, pero hay problemas en la familia. Sí, pero la felicidad tiene que ser por encima de esos problemas. Pero hay discusiones entre los hijos, entre los hermanos. Sí, pero en honor a la verdad, por encima de discusiones que tiene que haber entre los hermanos, tiene que haber la concordia. ¿Es verdad? ¿Los hermanitos pelean o no pelean? Pelean, pero luego están ¿qué? Juntos, jugando, en mi sangre, en mi hermano. Óigame, Dios hizo la familia para estar unida. A su nombre, gloria. Ahora bien, hay tres factores que mantienen no solo la unidad, sino la bendición de Dios en la familia. Número uno son los hijos. Los hijos son los que dan esa bendición. Los hijos son los que traen esa felicidad a un matrimonio. Recuerde las palabras que el Señor dijo, fructificar y multiplicaos. Sabes que en medio de cualquier problema que pueda haber dentro de un matrimonio, son los hijos los que van a canalizar de un modo u otro a que los padres o el matrimonio lleguen a un buen entendimiento. En muchos de los casos eso sucede así y óigame, y ni siquiera son cristianos. Usted habrá escuchado frases como quien dice, estoy unido por mis... O sea, lo único, hay algo que es tan fuerte que hace que al menos la pareja se mantenga junta, que son los hijos, porque van enfocados a ello. Los hijos que son el Señor a través del salmista dice que son herencia del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. El regalo más maravilloso que una familia puede tener son los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dirá alguno, no, ese no es el modelo que yo tengo y tampoco el concepto que yo tengo. Repito, hablamos del modelo de Dios. El modelo de Dios se casan y es tener hijos. ¿Qué le parece? El modelo de estos tiempos es, se casan y luego hijos, ¿qué? Todavía no. ¿Por qué no? Es que tengo que estudiar. ¿Por qué? Tengo que esperar a tener una casa. Tengo que esperar a tener un coche. Tengo que esperar a tener otra casa más. La casa de verano, etcétera. Tener ahorros. Óigame. Se hace un marco de muchísimas cosas, de objetivos que trazar. Y los hijos quedan en última instancia. En muchos de los casos, cuando deciden tener hijos, ya no pueden tener hijos. Se dañaron la matriz. Segundo, no es que ya no pueden, sino que ahora se separan. Viene la separación, tanto estar juntos, tanto estar el roce, tanto las discusiones, los encuentros entre uno y otro, y que nadie quiere ceder su brazo a torcer, nadie quiere dar su brazo a torcer, nadie quiere negarse a sí mismo. Al final concluyen, ¿sabes qué? Lo mejor será que nos separemos. Y ahora toca partir el coche, toca partir la casa, toca partir la cuenta en el banco, toca partir todo. Aleluya. Y se quedaron sin hijos. Y luego van por allí buscando algún consuelo y encuentran un consuelo. Y la historia se suele repetir. Déjeme decirle que eso es lo que vemos constantemente en la sociedad, pero el plan de Dios no es así. El plan de Dios es que cuando un hombre y una mujer se unan,
el principio para esa familia y la gran bendición de Dios, el regalo de Dios, la herencia de Dios, van a ser los hijos. Dirá alguno, pero es que también hay mujeres estériles. Correcto, hay mujeres estériles, pero Dios, que es poderoso en obras, Dios puede hacer parir a la estéril. Amén. Hemos tenido hermanas, no solo aquí, sino en mi caminar cristiano, he visto hermanas estériles quedando embarazadas, y para mí era una fiesta. Contemplar ello, contemplar la maravilla de Dios, contemplar lo que los médicos dicen. Pero si tú no podías tener hijos, ¿qué ha pasado contigo? Óigame, contemplar la maravilla de Dios. Así que Dios hace parir a la estéril. ¿Cuántos se gozan en ello? Así es que el hijo trae bendición a casa. El hijo trae la alegría a casa. Un padre de familia puede llegar por más cargado del trabajo, llega a casa y óigame, y si el pequeñín sale y ve a papá, ¿qué hace ese pequeñín? Va corriendo, papá. Dígame si por más cansado que llegue el padre, ¿cómo va a actuar este papá? La sonrisa le va a brotar. Y eso lo va a llenar. Trae bendición un hijo. Trae alegría un hijo. Qué triste es ver que en estos tiempos las sociedades lo han cambiado todo. Y yendo en contra de estos principios de la familia, lo que hacen es enseñar, digamos, propagar esa línea de los abortos. Déjeme decirle que la gente puede hacer lo que quiera, pero toda la gente un día va a tener que dar cuenta a Dios. Y la Biblia, lo que la Biblia señala es que el aborto no es de Dios. Dios hizo a la familia para tener hijos, no para abortarlos. Es paradójico que en la sociedad en la que vivimos cuidemos tantos a los animalitos, a los huevitos, cuidemos a las mascotitas tanto y no podamos cuidar de los niños y no podamos velar por los bebés. Maravilloso el nombre del Señor. A veces la sociedad se envuelve tanto en la ecología y tanto cuidando de los animalitos, pero no se pone a cuidar de la especie humana, no se pone a cuidar del bebé que está en camino, que está allí en el vientre de una mujer. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que hay vida aún desde el vientre de la madre. Hay vida. Dentro de la misma ciencia que dicen que el aborto es correcto, porque simplemente es un coágulo de sangre dentro, que no se le puede tomar como vida hasta que no nazca. Óigame bien, es paradójico porque los mismos psicólogos dicen que ni bien se detecta que está embarazado, tú puedes hablarle a ese bebé. Entonces, si es un cuajo de sangre, ¿cómo le vas a hablar? Entiéndanlo, háblale, llámale por su nombre, conversa con él, porque el bebé todo siente. Total, es una paradoja total. Por eso la Biblia nos enseña que los niños son herencia del Señor y van a traer siempre una bendición a nuestras casas. El trabajo nuestro dentro de esa bendición de los hijos es como dice Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fueren viejo no se apartará de él. Óigame, sabemos ese pasaje bíblico y ya lo decimos de memoria todo, pero hay que entenderlo. Cuando la Biblia dice instruye, está diciendo entrena a tu hijo. Entrena a tu hijo. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Los hijos son una bendición. No son un estorbo. Gloria a Dios. No es un estorbo, no es una carga, es una bendición. Cuando la Biblia habla de entrenar o instruir al niño, implica que los padres tenemos la tarea de no solo decir a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. No solo estamos de decirle a nuestros hijos, haz esto porque esto es bueno, sino que estamos como padres llamados a hacerlo. Nosotros a hacer lo que decimos que se tiene que hacer. Si nosotros no hacemos y solamente le decimos a ellos, ellos aprenderán en el conocimiento y sabrán
Como por ejemplo, tú le dices al niño, la mentira es mala. Y constantemente tú le dices a un niño, mentir es malo. ¿Lo va a aprender el niño? Sí. El niño va a saber que mentir es malo. ¿Pero lo va a hacer? Una cosa es que sepa, otra cosa es la práctica. El niño sabe que mentir es malo, pero ve que papá miente o que mamá miente. Yo pregunto, ¿va a terminar mintiendo el niño? La respuesta es sí. Porque una cosa es que le digan lo que tiene que hacer y otra cosa es lo que él está viendo, lo que sus padres hacen. Nuestros hijos se nutren no tanto por lo que oyen, sino por lo que ven. De eso se nutren nuestros hijos. Si alguien, en la mañana expuse un ejemplo, si alguien viene a buscarme, por ejemplo, viene el hermano Carlos, con todo respeto, dice, está buscando, dice, hermano Carlos viene a buscarme y yo le digo, dile que no estoy. Mi hijo sabe que mentir es malo, pero está viendo, él está viendo que yo estoy mintiendo. ¿Sabe qué va a terminar mi hijo? Mintiendo, mintiendo y mintiendo, aunque sepa él que mentir es malo. ¿Por qué? Porque me está viendo con el ejemplo. La palabra entrenar implica ir con él, estar con él, no solo decirle, lee tu Biblia, o subiéndole el tono, lee tu Biblia, o ponte a orar, o vete para la iglesia. Si uno va simplemente en el hecho de decir lo que tiene que hacer, los hijos van a entender que orar es malo, que orar es un castigo, que leer la Biblia es un castigo y que ir a la iglesia es un castigo. En vez de leer tu Biblia, lo bueno es que nosotros como padres nos juntemos con ellos y leamos la Biblia. Como padre, como madre, reúna a tus hijos y lee la Biblia con ellos. En vez de decirle, ponte a orar, ora con ellos. ¿Me están siguiendo? Y en vez de decirle, vete a la iglesia, mejor vístete bien y vente a la iglesia con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una familia unida vence unida. Por eso es que instruye al niño implica ese entrenamiento. Y hablar de un entrenamiento es hablar que eso tiene que ser algo constante. Que no lo hagas solo hoy, porque lo escuchaste hoy, llegas a casa, te reúnes en una mesa o en la cama, en fin, coges tu Biblia con tus hijos, vamos a leer la Biblia. El pastor ha dicho que esto tenemos que hacerlo juntos. Y lo lees hoy, y mañana y pasado se te olvidó y vuelves a lo mismo. No. Es un entrenamiento. El entrenamiento cuesta los primeros días, hasta que se hace ya algo constante en nuestras vidas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Allí se cumplirá esa preciosa palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Es tremendo este pasaje en el Salmo 127, verso 4, dice que los hijos serán como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare en las puertas con los enemigos. Óigame bien, quiere decir que los hijos eran, como quien dice, tomados a una línea de defensa para los propios padres en el mañana. Hoy en día como que eso ya se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido bastante. Hay muchas cosas que vamos a leer y que está perdida. Y que como que se da por desconocido. Pero vuelvo a repetir, no hay que estar mirando solo el modelo que está afuera. Vamos a la senda antigua, que es el modelo de Dios, porque es aquí donde hay bendición. Es en el modelo de Dios donde hay bendición, no en el modelo que está afuera. Maravilloso el nombre de Jesús. Así que los hijos
Es el primer factor que trae bendición y felicidad a la casa, a la familia. Repito, si hay un estéril, en el nombre de Jesús, clame a Dios que Dios abre matriz. Dios es poderoso para abrir matriz. Segundo, el temor a Dios. El temor a Dios es el factor importante e indispensable para que esa familia sea bendecida y sea una familia feliz. El temor a Dios. A su nombre gloria. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, y cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. ¿Ve? Todo le va a ir bien. ¿Cuándo qué? Cuando hay temor de Dios. La familia va a funcionar. ¿Cuándo qué? Cuando hay temor de Dios. El matrimonio funciona. ¿Cuándo qué? Cuando hay temor de Dios. La relación padre-hijo funciona cuando hay temor de Dios. Déjeme decirle por qué se destruyen los hogares. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué? El factor común, infidelidad. Déjeme decirle que cuando hay temor de Dios no hay infidelidad. Cuando hay temor de Dios no hay infidelidad, porque cuando el temor de Dios está en el corazón y en la vida de un hombre, no puede estar mirando a otra mujer que no sea la suya. Cuando el temor de Dios está dentro de una mujer, no puede estar mirando a otros hombres que no sea el suyo. Así que por el temor de Dios hay fidelidad. Por temor de Dios se mantiene la unidad en el matrimonio. Por temor a Dios, los padres guían y entrenan a sus hijos por temor a Dios. Por temor a Dios cuando hay temor de Dios, se acaban los hogares abandonados. ¿Cuántos ejemplos de madres solteras hay? Y de padres solteros. Hay muchísimos ejemplos. Cuando hay temor de Dios, eso se acaba. ¿Por qué? Porque cuando hay temor de Dios, el hombre va a desgarrar su alma, si es posible, para mantener a su familia unida, para luchar, como quien dice, por sus cachorros, para luchar por sus hijos. El temor de Dios hace que uno busque proteger y no de echar de sí. Isaías decía, ¿se olvidará la mujer del que dio a luz? No, pero si ésta se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, dijo el Señor. Dando a entender que el amor de Dios es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso. Cuando hablamos del temor de Dios, Pablo escribiendo a los Corintios dice que es el temor de Dios, parafraseando en el capítulo 7, verso 1, segunda de Corintios, parafraseando dice que es el temor de Dios que va a hacer que yo me vaya limpiando. Por temor a Dios voy corrigiendo mi boca. Por temor a Dios voy frenando mi lengua. Por temor a Dios aprendo a hablar a mi prójimo. Por temor a Dios aprendo a hablar a mi esposa. Por temor a Dios aprendo a hablar a mis hijos. Por temor a Dios, ¿me están entendiendo? Por temor a Dios me voy a morder la lengua antes de hacerle daño a mi esposa o a mis hijos. Por temor a Dios, ¿me están entendiendo? Y todo esto se hace cuando hay temor de Dios. Yo quiero preguntar, ¿qué falta entonces cuando los matrimonios se separan? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta cuando un hombre abandona a su mujer y a sus hijos? ¿Qué falta? Dígalo. Temor de Dios. ¿Qué falta cuando un hombre se va con otra mujer que no es la suya? Temor de Dios. Temor de Dios y temor de Dios. ¿Tiene una esposa buena o tiene un marido bueno? Y sin embargo se va a buscar al hombre extraño o a la mujer extraña, a la que no le pertenece. ¿Qué le falta? Temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Tiene unas grandes bendiciones de tener hijos en su entorno, de tener personas que le digan papá o que le digan mamá. Pero como le falta el temor a Dios, se va a buscar lo que no debe buscar. El temor de Dios es algo tan importantísimo para que una familia sea bendecida, para que una familia sea feliz. No hay temor de Dios, ten los hijos que tú quieras y no serás feliz. Hay hombres que tienen hijos regados por distintos lugares y hay hombres que ni saben cuántos hijos tienen. Tuve la triste experiencia
de ver en cierta oportunidad, un hombre había fallecido. Y en el velorio de ese hombre llegan todos sus hijos. Y qué triste es ver a un hijo acercándose al cristal que impedía el acercamiento ahí al ataúd, al féretro ese. Y el jovencito ahí llorando, tocando el cristal. Sentados ahí estaban otros hijos. Y una joven pregunta, ¿y quién es ese que llora con tanta pasión? Y viene un hombre mayor y le dice, ese es tu hermano. Y la muchacha dice, mi hermano. La chica 17 años, el muchacho 20 años, a esa edad tienen que conocerse que son hermanos y se conocen en medio del velorio del papá. Porque un hombre que dejaba hijos por distintos lugares y no sabía, ahora estamos hablando de los hijos que han venido a ese velorio y de los que no. Así que pueden haber hijos, pero si no hay temor de Dios, no hay bendición y no hay un hogar feliz. Porque si hay hijos aquí, hijos allá, hijos aquí, esos hijos están creciendo con su madre y sin un padre. Y la bendición de Dios es que la familia crezca con papá, mamá e hijos. Esa es la bendición de Dios. Pero como no hay temor de Dios, alguien siempre sale de, como dice una expresión, saca su pie del plato. Y entonces vienen las familias monoparentales, la mamá con los hijos o el papá con los hijos. Y siempre eso es una familia un tanto coja. Si va papá y mamá, caminan ambos. Y si no, como que algo está cojo. Falla. Porque si falta la mamá en el matrimonio, los hijos necesitan ¿qué? Una figura materna. Si falta el papá, los hijos necesitan ¿qué cosa? La figura paterna. Y lo que no encuentran en casa lo van a buscar por otro lado. Y hay jovencitas que se enamoran de muchachos buscando esa figura paterna. Y lejos de ser felices, desgracian más sus vidas. Igual sucede con los varones que crecen así, sin la figura materna. Cuando encuentran a una compañera, tratan de refugiarse en esa figura y lo único que han conseguido es un fracaso más para sus vidas. Mas Dios quiere la bendición para la familia. Dirá algunos, ¿pero qué hacemos, pastor? Si llegamos a la iglesia, llega una madre soltera o llega un padre soltero. ¿Están condenados? No. Porque en Cristo Jesús hay oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el Señor, en primer lugar, Él se convierte en nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos recibe como hijos e hijas. Ya no estamos solos. Como dijo Pablo, ya no somos, óigame, bastardos, toma el término así, crudo. Somos hijos. Y no cualquier hijo, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hijos de Dios. Y por tanto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que no estás solo, no estás sola. Un joven que viene así huérfano, un joven que viene sin papá, un joven que viene sin mamá, al llegar a Cristo ya no está solo, ya no está sola. Tiene a Dios como Padre. Él cubre todo, Él lo llena todo, la presencia de Dios lo llena todo. Y Él comienza desde la célula misma de su iglesia, comienza Dios a tratar con este joven, con esta joven. Pero ¿cuándo? Cuando el temor de Dios comienza a reinar en su vida. No hay temor de Dios,
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué dice? Y todo te irá bien. Así que el Señor, hablando acerca no solamente de esa bendición de los hijos, hablando de caminar en el temor de Dios, y tercero, de la provisión que tiene que dar los padres a los hijos. El trabajo de los padres en medio de una familia es suplir las necesidades propias del hogar, del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén. Gloria al Señor. Siempre cuidando el hogar, 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 hogar. No es lo mismo casa que hogar. Expresábamos en la mañana, hay personas que tienen casa o mansiones, pero no tienen hogar. Y hay personas que no tienen casa, pero tienen un hogar. Entiéndanlo. La bendición de Dios está cuando hay hogar. A su nombre gloria, aunque estemos en un pisito, alquilado o en una habitación. ¿Me están entendiendo? Seamos fieles a Dios, que Dios ha preparado mansiones para nosotros. Él mismo ha prometido, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Llegará el día en que ya no estaremos peleando, o ya no estaremos ahí afanados por un piso. A su nombre gloria, que tengo oídos para oír, que oiga. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras en el caminar de nuestro peregrinaje, Dios nos ha dejado tareas a los padres, que es de proveer para nuestros hijos. Sin descuidar, dígalo, el hogar. Sin descuidar el hogar. ¿De qué le vale, dijo el Señor, si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? Y yo pregunto, ¿y de qué le vale también al hombre ganar tantas cosas y al final pierde su casa y su familia? Mire lo que dice el Salmo 127 en el verso 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir que en todo proyecto que tú tengas, si Dios no está contigo, ya has fracasado. Amén. No, yo voy a ser feliz con ella y tú, pero ¿usted por qué dice que yo voy a ser infeliz? No, yo no lo digo. La Biblia dice que si Dios no está contigo, en vano es en lo que te afanas. Si Jehová no vela la ciudad, que es todo el marco de protección que tú deas, si Dios no está contigo, todo es en vano. En Juan capítulo 15, verso 5, Jesús dijo de la manera más absoluta posible, dijo el Señor, sin mí nada podréis hacer. Gloria a Dios. Por demás, dice el verso 2 del mismo 127, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues a su amado dará Dios el descanso. Este es el tipo de sociedad en la cual nos desarrollamos en estos tiempos. La sociedad donde sale muy temprano, maravilloso el nombre de Jesús, donde son padre y madre quienes salen a las labores para traer el sustento a casa. Escuchen aquí. Y tanto es el afán, y tanto es, no hablo de la necesidad. No hablo de la necesidad, hablo del afán. Que en tanta es la necesidad, el afán, escúcheme bien aquí, que muchas veces se abandona el hogar, se descuida el hogar. Hijos que desde muy pequeños se tienen que atender solos, van creciendo 10 años, 11, 12 años, 13 años. No ven a papá y mamá sino hasta en la noche, y cuando papá y mamá llega en la noche, los saludan y se acabó, porque tampoco hay tiempo para compartir, porque los hijos tienen sus necesidades, entre comillas, y las necesidades de los hijos, por ejemplo, son sus móviles. ¿Qué más son? Sus juegos, videojuegos, sus ordenadores. Esas son sus necesidades, según ellos, ¿o no se da cuenta usted de eso? Y los padres muchas veces piensan que hay que suplir todo eso.
Entonces el hogar se cambia y muchos hijos crecen bajo la tutela de las nuevas tecnologías, no de los padres, no de los papás. Los padres tenemos la responsabilidad, hemos dicho, de entrenar a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos. Porque eso es lo que ellos van a hacer mañana. A su nombre, gloria. Es lo que ellos van a hacerlo. ¿Y cuántas personas, amado hermano, no saben ni cómo sus hijos están al mediodía de clase? Tantas cosas se ve. Tantas cosas uno mira en el ambiente. De ahí muchas veces vienen embarazos no deseados, de jovencitas, jovencitos, hijos que al final acaban envueltos en la droga, envueltos en el alcohol, y los padres dicen: yo no sé por qué mi hijo me ha salido así, no sé por qué mi hija me ha salido así. Todo esto es el producto y el resultado cuando se abandona el nido y no se tiene el cuidado adecuado. Con esto que estoy hablando, eso no es justificante a ningún hijo. Eso no es justificante a ninguna hija. Que cuando vaya creciendo y se va dando cuenta. Eso no justifica a un hijo y a una hija que diga: es que yo no tuve papá, es que yo no tuve mamá. No, eso no justifica. Porque desde el día en que te diste cuenta las carencias que había y eras consciente de lo mal que había y aprendías lo bueno que había que hacer y no lo hacías, desde ahí ya tú eres responsable de tu accionar. Hay personas que para autojustificar, escúcheme bien, su fracaso dicen: es que por mi padre, es que por mi madre, es porque no tuve papá, o porque no tuve mamá, o porque no tuve aquello. Amado hermano, hasta aquí quiero decirles que Dios da oportunidad a todo mundo. Dios es un Dios de oportunidades. Y la Biblia dice que en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te socorrí. Dios acude a cada persona a tiempo. Solo que muchas veces nosotros no le damos el tiempo a Dios. Y luego tenemos que sufrir las consecuencias, ya no solo de la mala actitud de nuestros padres, sino también las consecuencias de nuestro accionar. Así es que, rebobinando y terminando, un hogar feliz se constituye con los hijos. Que los hijos traen la alegría, son herencias del Señor para el matrimonio, para la familia. Hay felicidad, hay gozo cuando uno camina en el temor a Dios. Cuando los padres asumen su rol de suplir las necesidades de casa sin descuidar el hogar, sin descuidar el hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerde, sin descuidar el hogar. Pero el tercer punto, y termino, vamos al verso 3, 128, el Salmo 128, verso 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mire esa comparación maravillosa donde reúne al hombre, reúne a su mujer y reúne a sus hijos, y todos estos alrededor de una mesa. ¿Se da cuenta? Todos esto alrededor de una mesa. Yo no sé si alguien se acuerda de esa escena. Hoy vivimos tiempos, hoy se me viene aquí una frase que alguien dijo: pastor, es que mi casa parece San Estación. Yo digo: ¿por qué? Unos entran, otros salen. No hay forma de reunirlos. No hay forma de juntarnos. No hay forma de compartir. No hay forma. Pero no, mi papá trabaja en el día y tu mamá por la noche, o al revés. No hay forma. Y tus hermanos, uno estudia aquí y el otro se va por la tarde y por la noche está con sus amigos. No hay forma. Sin embargo, aquí nos habla de una escena familiar.
Y en la escena familiar, escúcheme bien, la que trae bendición. Y todo esto se basa en base al temor a Dios. O sea, el temor a Dios va a hacer que la escena familiar alrededor de una mesa se consolide. Hablar de una mesa no solo habla de un objeto, no solo habla de un lugar, una ubicación, sino habla de la concordia que tiene que haber alrededor de esa mesa. Padres, hijos, padres. Antiguamente, ni tan antiguo porque tampoco soy muy viejo, pero yo recuerdo a mi padre alrededor de una mesa y los hijos sentados y mi padre contando historias, sus relatos. Y cuando él no era cristiano nos contaba sus historias de guerra porque fue soldado y nos contaba sus hazañas. Y uno era pequeñito y uno ahí alucinando con sus historias. Y para mí era mi héroe, me nutría de él. Y lo que tiene que haber, que los hijos se nutran de sus padres. Cuando mi padre ya se convirtió al Señor, se acabaron esas historias, porque lo que él hacía era llorar, porque él decía, ¿a cuántos habré matado?, decía él. Dios tenga misericordia de mí, cuando era soldado, decía él. Porque participó de unas batallas, de unas guerras entre países fronterizos. Maravilloso. Mi madre también. Mi madre también. Había un televisor allí y ese televisor blanco, grande ese, blanco y negro. Acuérdense, no sé si ustedes también habrán pasado de tener un televisor blanco y negro, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo lo convertía a colores? ¿Se acuerdan o no? Le poníamos un celofán rojo y ya televisor color. Otro día, celofán verde. Otro celofán azul. Hoy un poco más salía 3D. Óigame, pero ese era nuestro televisor. Pero cuando nos sentábamos a la mesa, papá y mamá allí todo, y todo el mundo quieto, y mi madre contando sus historias. Yo hasta el día de hoy recuerdo las historias de mi madre. Como dije a la mañana, ella debió haber escrito no sé cuántos libros, con todas las historias que se ha inventado. O yo tengo que escribir el libro, Memorias de mi madre. Escúcheme bien aquí. Pero a medida que el tiempo ha ido pasando y las nuevas tecnologías han ido llegando, el escenario de esa mesa ha ido cambiando. Esa mesa que nutre a papá, mamá e hijos, esa mesa que nutre a la familia ha ido cambiando. Los que se sientan alrededor de esa mesa, por lo general, todos se sientan con sus móviles. Y todos atienden más a los móviles que a la mesa. Ya no hay ningún compartir. Ya no se preguntan cómo te ha ido por el cole, hijo, cómo te ha ido por el trabajo, cariño. ¿Estás bien, mi amor? No, ya no hay nada de eso. Todo es tan acelerado. Está mirando el móvil, está comiendo el bocadillo, por acá coge helado. Oiga, me están así, rapidísimo. No hay comunión, no hay comunicación. No se nutre esa familia. Los hijos no están experimentando comunión y unidad con los padres. Los tutores de esos hijos se van convirtiendo los móviles. Los padres están tan estresados muchas veces que para dar de comer a los hijos les ponen los móviles y los hijos están así. Hay conversaciones que tienen los padres para que no molesten los hijos. Toma. Dale todos los juegos que tú quieras a tus hijos y tus hijos siempre van a decir que no han hecho nada. Pero la verdad, sácalos a correr por allí y van a venir cansados, como dice mi esposa, y lo que van a querer es meterse a la cama. ¿Cuánto ha cambiado el escenario? Y Dios nos hace un llamado a volver a esa senda antigua, que cultivemos la escena de esa mesa,
que cultivemos como padres, como hijos, que nos reunamos. Oiga, coge el móvil cuando te sientes a la mesa, aunque sea, ponle pues en modo avión, que nadie te moleste. Solo un momento para que puedas tú compartir con tus hijos y tus hijos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que tus hijos te conozcan a ti y tú conozcas a tus hijos. Porque hay padres que recién se enteran de sus hijos cuando el colegio los llama. Hemos encontrado droga en el casillero de vuestro hijo. Y el padre dice, ¿qué? Y el padre recién se entera. Por eso la necesidad que los padres tengan esa comunión con los hijos. Y por eso que hablamos de la unidad, que es ese último factor, la unidad. Recuerde que cuando se habló del matrimonio, se habló de la unidad que tiene que haber entre el esposo y la esposa, ¿es correcto? ¿Verdad? Y para cultivar esa unidad más intensamente, había que cumplir el principio de Dios, que era: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando se corta ese ombligo, ese cordón umbilical que une a los hijos con los padres para que esos hijos vengan a formar ese nuevo hogar, es allí, en esa independencia de esos hijos, donde se va a labrar la unidad de esa pareja. Cuando interfieren con todo respeto otras personas, sean suegros o suegras, esa unidad no se labra. En la mañana hablamos claramente, hicimos recordar, los matrimonios se dañan por suegros o suegras metiches, o por cuñados o personas metiches, se dañan. Pero también se dañan los hogares por suegros o suegras o cuñados consentidores. ¿Me están entendiendo aquí? Presten esta atención. También se dañan por suegros o suegras muy consentidores. Se casaron los jovencitos. Tranquilo, cariño mío, pero si la casa es grande, ¿para qué te vas a ir a buscar a otro lado? Ven acá, cógete esas habitaciones, entra. ¿De verdad, papi? Sí, hijita, por favor, entra aquí. Además, para mí sería un honor. Yo pensé que iba a perder una hija. No, gano un hijo más. Suena tan bonito suena. Y entra el hijo y entra la hija a vivir a la casa de los padres. Y si el hijo aún ha dejado, y si el muchacho, el yerno o la nuera, quien fuera, ha dejado de estudiar por casarse, los padres dicen: tranquilo, hijito, te voy a apoyar en tus estudios para que termine. Todo parece buenísimo. Todo parece buenísimo. ¿Quién no quiere un suegro así? Pero no sabe que ese suegro bonachón le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque el muchacho entra a esa casa, tiene mujer, tiene casa, tiene comida, tiene estudios. ¿Qué más quiere? Lo que no tiene, ¿sabe qué es? Es responsabilidad. Lo que no tiene es la responsabilidad que él ha asumido el día en que se casó. Cuando se casa tiene que asumir responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén a ello? Así que los suegros metiches dañan un matrimonio, pero también los muy consentidores dañan, sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, dañan a sus hijos. ¿Estamos claros? Así que la unidad que tiene que haber en el matrimonio, también se hace un llamado aquí a la unidad que tiene que haber entre padres e hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa unidad que tiene que haber entre padres e hijos. Unidad. Que aunque los hijos sean grandes y papá llega, los hijos se gocen. ¿Que llegó quién? Llegó papá, llegó mamá.